Dios nos está haciendo un llamado, por supuesto lo ha hecho siempre, a orar. Pero hoy es tiempo de intensificar nuestra intercesión delante de Dios. Porque al ver el panorama alrededor, nosotros vemos que los tiempos finales están por culminar. Amén. No por empezar, sino por culminar. Que la venida de nuestro Señor, el arrebatamiento de la iglesia, está más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Que en un momento, en una mañana de estas, nos reunimos todos en el tercer cielo junto a Jesús, nuestra familia que ha partido con Cristo Jesús para estar con Él, con un cuerpo de gloria para siempre. Amén. Sabemos que nuestra vida eterna con Jesús no va a comenzar después que partamos físicamente. Nuestra vida en Jesucristo, la eternidad con Jesús, comenzó desde el momento que le abrimos nuestro corazón a Él. Amén. Desde el momento, la hora que le abrimos nuestro corazón a Jesucristo, ya tenemos eternidad con Él. Por eso el apóstol escribía: sea en este cuerpo todavía corruptible o fuera del cuerpo, es decir, que te hayas separado físicamente de Él porque tu verdadero yo está dentro del cuerpo, del caparazón, somos de Cristo. Amén. Estando en este cuerpo corruptible todavía o fuera de Él, somos de Cristo Jesús. Por eso es motivo de regocijarnos, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y les decía a los que asistieron el viernes que en una oportunidad los discípulos llegaron regocijados, contentos. Llegaron que el corazón se les latía más fuerte, más rápido de lo común. Y le dijeron: Jesús, los demonios salen fuera, los enfermos son sanados. Y llegaron regocijados por las maravillas que veían. Y Jesús les dijo: no se maravillen de eso, maravíllense realmente de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Porque hay otros entes aquí en la tierra que también hacen cosas fuera de lo común o fuera de lo natural, que se consideran sobrenaturales, y es las obras del maligno. Es por eso que hay tanto engaño en gente. El enemigo también trata de imitar las cosas de Dios. Recuerdan el tiempo de Moisés, cuando Moisés se presenta ante el faraón y convierte la vara en serpiente. Después el faraón dice: tú haces eso, pero mira, yo tengo también hechiceros y brujitos aquí que también hacen eso. Y los brujos también lo hicieron, tiraron sus herramientas y sus bejucos allí al piso y se convirtieron también en culebras. Lo significativo allí es que la serpiente de Moisés vino, abrió la boca, la que se había lanzado Moisés, y se tragó a las demás. Como diciendo: el grande de los grandes es Dios. Amén. El grande de los grandes es Dios. No hay otro como Él, ni lo habrá. Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Entonces, hablando del favor de Dios, quiero que primero nosotros declaremos lo que hacemos siempre. Amén. Como decía Pablo: no me canso de decirle siempre las mismas cosas. Él escribió: no me canso de escribirle siempre las mismas cosas. En Filipenses 3:1. No me canso de decirle siempre las mismas cosas antes del mensaje. Que nos declaremos, que preparemos nuestro corazón, nuestro pensamiento para recibir la palabra, porque una palabra puede cambiar las condiciones de alguien para bien. Amén. Una palabra puede transformar la vida de alguien para transformarla a imagen y semejanza de lo que Dios desea. Padre, declaremos todos: Padre, me declaro buen terreno, donde tu palabra como semilla germinará, crecerá y dará fruto en el nombre de Jesús. Declaro
Que el Espíritu Santo me da el entendimiento para guardarla y ponerla en práctica. Amén, amén, amén. Favor y gracia. Creo que esta palabra es sinónima. Gracia es un favor inmerecido. Y Jesús lo tenía. Una de la gracia grande que bajó del cielo se llama Jesucristo. Amén. La gracia grande que bajó del cielo, pisó esta tierra y caminó como hombre, Jesús de Nazaret. Amén. Es la gracia manifestada. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 17, Juan escribe: la ley fue dada por Moisés. Los estatutos, los preceptos que debían cumplir, las ceremonias, los ritos que debía hacer el pueblo de Israel, vinieron por la pluma, por la revelación del Espíritu a la vida de Moisés. Pero la ley no justificaba a la gente. La ley, ¿qué hacía la ley? La ley era un espejo, como dice Corintios 15, un espejo donde la gente ve sus errores. La ley es para que el hombre vea su condición frágil, su condición de vulnerabilidad, que no puede hacerse perfecto porque solamente con los 10 mandamientos tenían para ya errar y no considerarse dignos de estar en la presencia de Dios. Porque el que no adulteraba, codiciaba. El que no asesinaba, mentía. Y no eran posible cumplir ni siquiera los 10, cuanto más los 613 preceptos o mandamientos de toda la ley. Ninguno los podía cumplir. Por eso es que sigue diciendo Juan 1:17, pero la gracia vino por Jesucristo. Amén. La gracia vino por Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, porque Jesús fue el único ser humano que pudo cumplir la ley a cabalidad, que la pudo cumplir en toda su extensión. Por eso él dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino que he venido a cumplirla, a ponerla en práctica. Porque había un grupo de maestros de la ley llamados los fariseos, que se consideraban la élite, que se consideraban casi ya en el tercer cielo, estando en la tierra, por conocer, por tener memorizada la ley, porque los grandes maestros se destacaban por la memorización de los libros de Moisés, los declaraban oralmente, ejercitaban su memoria y declaraban Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, todos estos libros los decían de memoria, y cuando ya llegaban a ese umbral se consideraban maestros de altura. Pero Dios en Jesucristo desea, y es el corazón de Dios, que la gente no viva ajustada a este tipo de preceptos como tal, sino que nuestro enfoque sea Jesucristo, amén, quien se constituye en nuestro Señor, en nuestro Salvador y en nuestro ayudador, quien nos socorre en medio de situaciones difíciles o adversas. El libro de Juan, tercera de Juan, en el verso 2, dice: amado. Y creo que lo que él escribe aquí es el corazón de Dios, porque toda la escritura fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Toda la escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y creo que aquí está plasmado el corazón de Dios. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que allí está englobada las áreas complementarias del ser humano. Que tengas salud. La salud es el activo más importante que un ser humano puede tener. Amén.
¿De qué le vale a la gente tener tanto o mucho dinero, pero si está en una cama de hospital, ¿de qué le sirve? El activo más alto aquí, como seres humanos, como personas, es tener salud. Y ese es el deseo del corazón de Dios. Amén. Que tengamos salud, que prosperemos en nuestra alma, en nuestro entendimiento, en nuestro interior como seres humanos, que tengamos el entendimiento de la revelación de Jesucristo, de la obra de Jesús en el Calvario, que se vaya amplificando en nuestra vida lo que tenemos y somos en Cristo Jesús. Amén. Y que prosperemos también materialmente. También está englobado allí. Porque usted como padre, ¿cómo quiere ver a su hijo? ¿Cómo quisiera ver usted a su hijo? ¿En una condición económica buena o pasando calamidades? ¿En una ruina y una pobreza extrema? ¿En cuál de los dos niveles quiere ver usted a su hijo? Si nosotros, siendo malos, siendo de naturaleza pecadora, deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial desea lo mejor para nosotros? Amén. Así que Él nos quiere ver bien. No que seas un Elon Musk, no que tengas todos los millones habidos y por haber, sino que todas tus necesidades estén satisfechas. Amén. Que tengas techo, que tengas comida, que tengas ropa, y eso todo lo tenemos si nos enfocamos en Jesús. Lo buscamos a Él y todo lo demás, por el favor y la gracia de Él, viene anexándose y viene añadiéndose a nuestra existencia. Enfocándolo en el mensaje de hoy, que es el favor de Dios, cómo activarlo. Es como un interruptor. Cuando usted quiere en su cuarto en las noches que la lámpara se encienda, que el bombillo se encienda, usted presiona el interruptor. Amén. Entonces, hay interruptores, hay activadores del favor de Dios. Todos nosotros, les decía también en la vigilia a los muchachos, que todos nosotros tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. Pero muchos lo tienen apagado, porque no creen que lo tienen, porque no se consideran dignos de Él, o la falta de entendimiento les tiene cegado el poseerlo y apropiarse del favor y la gracia de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Él, lo reconocemos como Señor y Salvador, Él viene a morar por la fe, como escribió en el libro de los Efesios capítulo 3, viene a morar por la fe en nuestro corazón. ¿Dónde está Jesucristo hoy? ¿Dónde está Jesucristo hoy? Literalmente en su cuerpo de gloria. Está al lado del Padre, amén. Está a la derecha del Padre. Por eso dijo, yo me voy a la derecha del Padre, donde está, y voy a dejar aquí al Espíritu Santo para que esté con ustedes, los guíe y les traiga el entendimiento de la palabra y puedan ustedes vivir a plenitud la vida en Cristo Jesús. Pero Jesús, ciertamente, literalmente en su cuerpo glorificado al lado del Padre, pero por la fe está en nuestro corazón, por la palabra que habita en nosotros, amén. Habita en nosotros por la fe, porque la palabra es Jesús. Toda la Biblia habla de Jesucristo, habla del Mesías, habla del prometido. El prometido en todo el Antiguo Testamento se reveló en el Nuevo, y ahora se nos ha mostrado a nosotros, el pueblo gentil, el pueblo que no es judío por nacimiento natural, sino que nos hemos anexado a la familia de Cristo, a la familia de Dios, por la obra de Jesucristo en la cruz. Amén. Ese Cristo que vino y murió por nuestros pecados está a la derecha del Padre, pero por la fe habita en nuestro corazón. Por eso Pablo les decía, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Amén. Y
una vez Cristo morando en nuestros corazones, tiene que expandirse nuestro entendimiento para saber que somos favorecidos, que tenemos el favor de Dios en nosotros. Jesús lleno de gracia. Ese Jesús lleno de gracia, diga, habita en mí. Jesús lleno de gracia y de favor habita en nosotros. Entonces el favor y la gracia yo la tengo, usted la tiene, pero muchos la tienen desactivada. En el libro de Génesis capítulo 39, usted se sabe esta historia, mi mamá me las contaba cuando estaba niño y esa historia quedó en el pensamiento. Porque mientras ella me la contaba, yo veía como una película, uno se hace una imaginación de lo que está sucediendo. Y habla de la vida de José. Génesis 39, en el verso 2. Génesis 39, verso 2. Antes de este verso 2, quiero darles el contexto. José, hijo menor en ese momento de Jacob, era la envidia de sus hermanos. Los hermanos le tenían envidia y le tenían rabia y lo querían liquidar. Había entrado un odio en sus hermanos porque José tenía una gracia. José es un prototipo, una figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Rechazado por sus hermanos, Jesús también rechazado por sus hermanos. Ellos deciden entonces quitarle la vida, pero interviene uno de ellos, llamado Rubén, para que no lo liquiden, sino que lo metan en una cisterna y lo vendan como esclavo. José es vendido como esclavo. Dice, sigue diciendo el verso 2, dice, mas Jehová estaba con José. Si nuestra familia nos rechaza, si usted pierde todo, como dice un cántico también, si perdemos todo, pero tenemos a Dios, lo vamos a recuperar todo. Amén. Si usted tiene a Dios y pierde algo importante, usted lo va a recuperar en el nombre de Jesucristo. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de un egipcio. Por supuesto, él fue vendido por una caravana de ismaelitas que lo compraron y posteriormente lo pusieron a la venta, como pone a alguien a la venta una cabra, un ovejo, un caballo. Así pusieron a Jesús, a José, a venderlo también en un mercado, pero como esclavo. Y José es adquirido por un general del ejército de Egipto, quien lo lleva hasta su casa. Y sigue diciendo aquí era varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Yo creo que la empresa donde tú estás prospera porque tú estás allí. Amén. El negocio donde tú trabajas prospera porque tú estás allí. Amén. La familia a la que tú perteneces prospera y es bendecida porque tú formas parte de ella. Amén. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Amén. Así que por tu causa el lugar donde estás es bendecido. ¿Lo crees? Por tu causa el lugar donde estás es bendecido. Tu familia, tu negocio, tu emprendimiento es bendecido porque el Dios de bendición está en ti. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo.
y dejó todo lo que tenía en manos de José. José le generó confianza y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José estaba a punto de ser lanzado a una bendición más alta, a un lugar de prosperidad mayor. Sigue diciendo: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y esto no es una siesta que estaba pidiendo ella. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y la ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Lo cierto es que José no durmió con ella, pero esto era un trampolín que Dios estaba utilizando para llevarlo a un lugar que ya en su niñez se lo había revelado en sueño. José estaba bien enfocado para qué había nacido y para dónde iba. Los asuntos que estaban pasando alrededor de él parecían lo contrario, pero cuando una gente tiene el enfoque en Dios, no se pone a lamentar, no se pone a llorar por lo que está viviendo, porque la gente que camina en integridad y que camina tomado de la mano de Dios, también le pasan cosas desagradables. Pero yo creo lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 verso 28, que aún las cosas malas a los que aman a Dios, Dios las revierte para bien. Amén. Dios revierte para bien todo lo que aparentemente es un mal. ¿Era un mal lo que le iba a acontecer a José después de esta situación? A los ojos naturales sí, porque un trampolín. ¿Y para dónde va José después de este caso? Porque la mujer, como él no quiso tomar la siestica con ella, entonces lo acusa de ser un abusador y de quererla violentar, y es enviado a la cárcel. Pero en la cárcel estaban dos funcionarios del monarca más importante de ese tiempo, el que estaba en Egipto, el faraón de Egipto. Y uno de ellos posteriormente le contaría al rey de lo que José hizo con él o le reveló estando en la cárcel, para que luego de este proceso de estar vendido por sus hermanos, de rechazado por ellos, vendido como cualquier cosa sin valor, pasó por la casa de este general, pasó por la cárcel, pero de la cárcel salió al palacio. Amén. De la cárcel salió para ser el segundo al mando del reinado de Egipto. Entonces, situaciones difíciles pasamos todos, pero hay que mantener nuestro enfoque de que usted es favorecido. Amén. De que cosas malas que te están pasando, no desenfocarnos ni decir: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué aquello y lo otro? Porque hay personas que muchas veces se quejan, porque Jesús dice en la palabra, y yo lo creo y es así, que Él es nuestro sanador. Pero oye, se levantan con un dolor, con una hernia que tienen en la columna que no los deja tranquilos. Pero si usted mantiene su enfoque en la obra de Jesús, una mañana de esta usted se va a levantar sin dolor. Amén. Usted se va a levantar bien sano y bien robusto, porque usted no pierde su enfoque. Pero ¿qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que hace que ese interruptor de gracia no esté activado? Cuando la gente piensa hacer cosas por su propia cuenta, es decir, por sus talentos o por su autosuficiencia, quiere aparentar estar bien delante de los ojos de Dios, como hacían los fariseos. Los fariseos tenían esa condición de que, como sabían Biblia, memorizaban palabras, ellos se consideraban que estaban redimidos, estaban limpios ante los ojos de Dios.
cuando en realidad estaban desconectados completamente de la relación con el Dios vivo. Es por eso que aparece Jesús, y cuando Jesús aparece los llama sepulcros blanqueados. Ustedes tienen mucha palabra y tienen una pulcritud por fuera, pero por dentro están muertos, espiritualmente están secos, no tienen vida espiritual. La vida espiritual la tiene la persona cuando tiene una relación viva con Dios, amén. Cuando esa palabra la toma y la tiene para glorificar a Dios y para bendecir y no señalar y criticar al que tiene al lado. Cuando una persona no tiene el favor activado, entonces se constituye en juez. Es juez para señalar, es juez para criticar. Él se considera que no tiene errores, que no tiene fallas, que los errores los tienen los demás y que él es único. Es por eso que pasan congregaciones o pasan iglesias y nunca ve un pastor correcto, nunca ve un pastor que le satisfaga, porque él se considera como los fariseos la élite, el que está más arriba. Y aquí el que está arriba es Jesucristo, amén. El que está arriba es Él. Y nosotros nos humillamos delante de Él para que ese desactivador que se llama orgullo lo mantengamos más bien desactivado en nosotros. Ese orgullo lo mantengamos pisoteado y no vanagloriarnos nosotros mismos. El libro de 2 de Corintios, capítulo 6, segundo libro de Corintios, a los Corintios, en el capítulo 6, verso 1, dice: así pues, o entonces, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No reciban en vano la gracia de Dios. ¿Cómo es recibir en vano la gracia de Dios? Recibir en vano la gracia de Dios es cuando no se ven los efectos que ésta realiza. No se ve el fruto en la persona del favor de Dios. Y cómo se pierde o cómo la gente toma en vano la gracia de Jesús. ¿Qué es tomar en vano la gracia de Jesús? Este texto, recuerden que la Biblia, cuando fue escrita, no fue escrita por capítulos, fue escrita toda corrida. Los libros los escribían todos corridos, sin versículos, sin capítulos. Después de traducciones de Reina Valera y Casiodoro de Reina, ellos comenzaron a capitulizar y a colocar versos en la palabra. Pero antes era un rollo, era corrido. Esto sigue lo que anteriormente le precede, el capítulo 5, verso 21, el capítulo anterior, porque comienza así, o entonces. El verso 21 del capítulo 5 de 2 de los Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesucristo, amén. El que no conoció pecado, por nosotros, Dios el Padre permitió que se hiciera pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, amén. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo la que nos justifica. Y estando ya en la posición de justos, entonces la gracia y el favor de Dios fluyen, amén. Yo activo el favor de Dios cuando estoy convencido, estoy muy claro de la posición que Dios me dio. Él se hizo pecado, pero a cambio nos entregó su justicia, amén. Él se hizo injusticia. El que era justo completamente se hizo injusto por nosotros, para que a cambio nosotros recibamos su justicia. Y estando ya en la posición de justos, saber de que la gracia y el favor de Dios están con nosotros, y eso es lo que va a permanecer hasta que Cristo venga, amén. Yo no creo, yo sé que si hay escatología, si hay números. Por ejemplo, 2025, se habla que 2025 se habló desde un principio, 5 es el número de la gracia.
este año es un año de favor y gracia. Yo lo creo, pero para el cristiano la gracia no comienza en el 2025, no se quita en el 2026 cuando venga el 2026. La gracia de Dios está con nosotros siempre, amén. Está contigo siempre, se levanta contigo, camina contigo, se acuesta contigo, se levanta contigo, porque es Cristo, la gracia de Dios morando dentro de ti. Cuando yo sé que la gracia y el favor de Dios están conmigo, entonces no me autojustifico, porque todos tenemos carne y todos somos vulnerables. Pero hay gente que falla, por ejemplo, si tal vez ofendió a la esposa, o tal vez se le fue la corrección con el hijo y dice, oye, no he debido hacerlo de esa forma, tengo que utilizar correcciones. La carne te lleva a cometer ciertos errores, entonces la gente comienza a tratar de autojustificarse, de buscar la justicia por sus propios pasos o por sus propios medios, cuando nuestra justicia es Cristo Jesús. Y la gente, alguien que falla, por ejemplo, hay personas que fallan continuamente y saben que, oye, parece que no pueden salir de un círculo vicioso, pero no salen del círculo vicioso porque no están activando el favor de Dios, porque están más bien queriendo corregir sus errores por medios personales, por medios propios. Dicen, bueno, debe ser que me falta orar más, a meterle media hora o una hora más de oración. Oye, si estoy ayunando una vez a la semana, voy a meterle 2 ayunos. Pero sin embargo, le mete 2 ayunos, le mete una hora más de oración y sigue fallando. Dice, wow, ¿será 3 ayunos entonces? Entonces, a la final puede llegar a decir, ¿será que tendré que dejar de comer? Porque va a seguir fallando, porque cree que va a corregir sus errores haciendo lo propio, cuando ya Cristo lo hizo todo y yo lo que tengo es que saber que soy justificado en Cristo y tomar la actitud correcta. Hay personas que son orgullosas y por el orgullo es verse a sí mismo, o toman la otra posición de la carne, que es creerse condenados, que ya para ellos la gracia de Dios no funciona porque, oye, soy demasiado pecador, soy demasiado vil, y no se consideran dignos. Hay vergüenza en su vida, como le aconteció a los primeros creados, Adán y a Eva. Recuerdan que cuando ellos hicieron lo incorrecto, cuando ellos fallaron, ¿qué sintieron? Vergüenza, y quisieron corregir o tapar su vergüenza con hojas de higuera. Y Dios les dijo, no es con hojas de higuera, lo que ustedes hicieron es demasiado grave, solamente es a través de una gracia que se llama la sangre del Cordero, la sangre de un inocente, que ustedes van a poder ser redimidos. Y Dios mismo es el que sacrifica el primer cordero. Supongo que fue un cordero, porque dice que lo cubrió con piel. Y para cubrirlo con piel tiene que haber sacrificado a un inocente, dando a entender desde un principio que era a través de la sangre que teníamos la redención. Amén. Desde un principio se estableció que era a través de la sangre de Cristo, que no era por medios propios, que no era por medios humanos, que era por medio de lo que Dios ya había establecido para restaurar nuestra vida con Él. Entonces yo tengo que caminar sabiendo de que sobre mi vida no hay condenación, que sobre mi vida está el favor y la gracia de Dios, que si fallé tengo que hacer lo correcto, porque alguien dice, pero cuando la persona falla no debe sentir dolor y arrepentirse. Sí, yo creo en la tristeza piadosa, pero la tristeza piadosa no es la que te lleva a sentirte condenado y avergonzado o tratar de hacer cosas por tu propia cuenta para corregir el error. La tristeza que te lleva a un arrepentimiento donde tú dices, Señor, sé que tú eres el justo y me has dado tu justicia, y yo creo que tu obra en la cruz es la única que me quita el pecado y me va a hacer salir de esta situación. Gracias por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar, y esa posición te va a dar el poder para poder vencer lo que humanamente no puedes. Amén. Cuando tú dejas de verte a ti mismo y comienzas a ver a Jesús, las cosas van a cambiar. Amén. Las cosas van a cambiar. Aleluya. Pablo
tenía muchas cosas por las cuales sentirse orgulloso. Un militar de jerarquía, maestro de la ley. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, libro de Filipenses, capítulo 3, porque Pablo se les refiere o se les afinca aquí a los fariseos. En el capítulo 3 del libro de Filipenses dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. ¿Quiénes eran los perros? ¿Quiénes se consideraban perros aquí? Considerados de los perros. Los perros, los judíos consideraban a los gentiles perros, y así los llamaban a los gentiles. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo eran los que practicaban la circuncisión establecido en la ley. Porque nosotros somos la circuncisión, la verdadera, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. No teniendo confianza en la carne. En la carne no se puede confiar, la carne es traicionera. Tenemos que confiar es en Jesucristo, en Dios. Debe estar nuestra confianza. Estar quietos y reposar en Dios. Estar quietos no quiere decir que usted va a estar en un dormir permanente. Estar quietos es confiar, colocar su fe en la palabra de Dios y descansar plenamente de que Dios va a obrar a tu favor. Amén. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y les dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero él no tenía confianza en la carne. Hay personas que por confiar en la carne se llenan de orgullo y dicen: no, es la posición profesional que tengo, y ya el favor de Dios se aparta, porque ellos dicen: es que yo me gané esta profesión a fuerza de sudor y lágrimas, así que el que está por debajo de esta profesión lo consideran menor, porque están en tal empresa, porque tienen una posición económica considerablemente elevada, porque viven en cierto lugar y consideran a los que viven en otros lugares menores. Es tener orgullo, y el orgullo opaca la gracia y el favor de Dios. Pero hay otros que se sienten de la carne es avergonzados o condenados, y se sienten miserables y tienen un complejo de inferioridad. El tener complejo de superioridad es carne, y el tener complejo de inferioridad es carne también. Esos extremos son manifestaciones de la carne. Usted no es ni más que otro, pero tampoco es menos que otro. Amén. Nosotros somos hijos de Dios, estamos en el favor de Él, estamos en la gracia de Él, y en ella tenemos que fluir. Amén. Gente te va a fallar, familiares te van a decepcionar, tal vez líderes no van a cumplir tus expectativas, pero aquí lo que tenemos es que mantener nuestro enfoque en el que no falló, en el que siempre es fiel, en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Dios, y el favor de Él va a continuar fluyendo a través de tu vida. Amén. La gracia y el favor de Dios van a seguir moviéndose a través de ti. Gente que tiene conocimiento de Cristo, pero situaciones que le han pasado, que lo han marcado con decepción, no le dejan fluir en el favor y la gracia de Dios. Porque el recuerdo del pasado, de los daños que le ocasionaron en el pasado, todavía los tiene en el presente. Y eso no le permite que el favor y la gracia de Dios fluyan.
Ese aceite que viene junto con la gracia de Dios hace que tu vida interiormente esté áspera, esté amargada, esté ruda, esté rígida. Pero ¿qué hace que esa gracia fluya? Cuando nosotros dejamos el pasado en las manos de Dios. Si Dios no se acuerda de nuestro ayer, ¿por qué yo lo voy a traer a mi presente? Amén. El mañana tampoco me tiene que preocupar porque no ha llegado. Tenemos que vivir es el presente, y Dios en el presente dice: mi gracia y mi favor te acompañan hoy. Amén. Mi gracia y mi favor te acompañan hoy y estarán contigo en el día de mañana. Por eso el día de mañana no me preocupa, porque Dios me guarda con favor. Si hay cosas en el mañana que me van a traer cosas desagradables, pues yo sé que en medio de esa situación el favor va a estar conmigo, la gracia va a estar conmigo y Dios se va a glorificar en medio de mi vida. Amén. Entonces, ¿qué activa la gracia y el favor de Dios? El saber la posición en la que estoy en Cristo. Soy justo en Cristo. Amén. Soy justo en Cristo, pero usted tiene que decirlo completo. Hay personas que dicen: yo soy justo, porque lo dice la Biblia. Usted tiene que decirlo completo: yo soy justo por la obra de Cristo. Amén. Soy la justicia de Dios en Cristo. Y cuando la persona falló, cuando la persona erró el blanco, cuando la persona hizo lo que considera incorrecto, tienes que retomar, tienes que mantener tu postura, porque como ser humano, ¿quién no falla? Pero tenemos que mantener nuestra postura y decir: yo soy justicia de Dios en Jesucristo. Amén. Y esa justicia que Jesucristo hizo para mí se va a mantener. Amén. Y usted va a ver que el pecado se va a debilitar y la gracia y el favor de Dios van a ir creciendo. Amén. Porque así crecía Jesús. Jesús crecía en gracia. En gracia se crece. En favor se crece. ¿Y cuando crecemos? Cuando todo lo que nos pasa desagradable, situaciones difíciles, no perdemos el enfoque. De esto Dios va a sacar algo bueno. Amén. De esta situación Dios va a sacar algo bueno. Y usted se mantiene enfocado en Dios, enfocado en Dios. Por eso es que la gracia y el favor de Dios te van a seguir